Bienvenidas y bienvenidos a Las Extras. Y bueno, este es el podcast donde hablamos de cine, literatura y libros y todo lo que nos gusta. Yo sé que nadie nos pidió nuestra opinión, ¿verdad, Silvia? Pero igual la damos. Y hoy venimos con un libro que la verdad que me dio un poco de hambre. No sé si a ti. Esta obra de Satrapi, Pollo con ciruelas. Sí. Son esos libros rápidos de leer, pero muy, muy intensos, que te dejan pensando buen rato y que te tocan ahí una cuerda del corazón. Yo te lo juro que yo lo leí en 2 horas. Literalmente en 2 horas. Lo compré, lo leí en 2 horas y... La autora es Marjane Satrapi. Lamentablemente tuvimos que despedirla, falleció hace... El 4 de junio. Sí, el 4 de junio. Según la familia, murió por tristeza. Pollo con ciruelas es la historia de Nasser Ali, que es un hombre que literalmente decide morir, se acuesta en su cama y espera la muerte. Entonces, hoy en Las Extras nos metemos en el duelo, en el amor, en Irán del siglo XX y en la masculinidad. Y la pregunta que vamos a hacer, si existe algo que justifique abandonar la vida. Bueno, vamos a darles un contexto rápido de lo que va la obra, aunque como ya les decíamos, es muy rápido de leer. Sí, súper rápido. Sí, son menos de 100 páginas, ¿no? Y aparte es una historieta, es una novela gráfica. Sí, de 80 a 100 puede ser. Sí, no hay excusa para no leerlo. Entonces esta es la historia de Nasser Ali, que es un músico de tar, que va caminando. La primera escena es que él va caminando en la calle y se encuentra con una mujer. Entonces él le pregunta si ella es Irán y ella le dice que sí, pero ¿de dónde la conoce? No te conozco. Entonces él se queda así como que sorprendido. Y él en ese instante iba para la tienda de instrumentos. ¿Y por qué iba? Porque se le había roto su tar. Va a la tienda de instrumentos, después él viaja. Sí. Entonces viaja, encuentra otro tar y no. Se acuesta en su cama y pasan 8 días. 8 capítulos. Vienen varios personajes, ¿no? A visitarlos. Él se recuerda de su pasado. Tiene también del futuro con sus hijos. Entonces todos los 8 capítulos van como dando esa historia de qué pasó con él, ¿no? Y al 8º día él muere. Bueno, y algo muy importante es que desde el principio Satrapi no nos dice que este hombre es el tío abuelo de ella, ¿no? Sí. Nos revela más adelante. Empecemos con el detonante. El tar se rompe y Nasser Ali decide morir porque es como que ese instrumento era parte de él, ¿no? El tar como un instrumento del alma, como que nadie lo podía sustituir a ese tar tan preciado que él tenía. Y todos se van a preguntar, ¿quién rompió el tar? ¿Qué pasó? ¿Quién le rompió el tar? Bueno, se lo rompió su esposa en una pelea. Sí, hay una violencia doméstica, aunque Satrapi no lo llame así, pero hay una destrucción deliberada de lo más sagrado que tiene el otro. Claro, que podría ser para Nasser Ali es el tar, pero que ya uno va leyendo y va entendiendo por qué es tan importante ese instrumento, porque uno piensa, bueno, con cualquier otro, te compras otro y listo, claro, realmente uno siente, ese instrumento es irreemplazable, pero más allá de la sofisticación del instrumento es algo del alma, es algo emocional, el attachment, ¿no? El apego que siente uno con determinados objetos, ¿no? Claro. Y bueno, y también, o sea, ella se lo rompen, no es porque ella se lo quisiera romper, es también muchos años de frustración que tenía ella, ¿no? Claro. Muchos años de estar ella tratando porque incluso en una parte... Un amor no correspondido, tal cual, porque él en uno de los capítulos, él muestra que él no la quería, ¿no? Incluso se lo dice hasta de último, es que yo no te quiero, nunca te quise. Entonces, sí, esa parte fue horrible. Entonces, ellos tienen 4 hijos. Claro. O sea, y los 4 hijos... Y te das cuenta que esa mujer estaba sobrecargada de tanto, ¿no? Claro. Y romperle el tar, como tú dices, es una violencia doméstica que también traía muchos años de frustración de la esposa, ¿no? Claro. Que no se justifica, claro. Pero bueno, y ella estaba harta de la música de él. Y ahí, bueno, está bueno eso de decir
que él no es un Martín, que realmente es un hombre complejo y que ha tomado decisiones complicadas también, ¿no? Que realmente las decisiones que uno toma te van llevando por determinados caminos. Y bueno, y uno después tiene que vivir con esas decisiones, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, entonces lo que tenemos acá es una herida original, ¿no? Algo que se rompió y la herida original viene entonces desde ese encuentro. Sí, sí, ¿no? yo con porque Irán. lo vas descubriendo conforme vas leyendo el libro, ¿no? Porque dices, bueno, se rompió el tar, sí, bueno, él sigue buscando otros tares y, bueno, no sé si eso es tares o tars, no sé. En comentarios, por favor. Como cafés, no Sí, sé cómo. sí, no. Bueno, cafés está bien, pero hay otra. Pero yo creo que aquí hay otro detonante de él, otra cosa que lo hizo hacer a él tomar esa decisión. Sí, ¿No? y lo vamos descubriendo a lo largo del libro, ¿no? Porque Nasser Ali nunca sale de ese viejo amor, que en toda su vida posterior lo marcó, ¿no? Su matrimonio, la música, los hijos, ¿no? Todo fue construido encima de esta herida. Sí, en la herida de esta mujer, Irán. Entonces, yo creo que él, al descubrir que ella le dice, no te conozco, para él fue darle como una daga en el corazón, decirle, no puede ser el amor de mi vida, la ilusión que tuve toda mi vida de esta mujer y que me diga que no me conoce, fue como, Sí. ahí yo creo que él se murió ya por dentro, ¿no? Sí. Desde ese entonces, y yo creo que desde mucho entonces él ya venía con eso, con como esa pérdida, ¿no? De ese amor que no pudo ser con ella. Sí, sí. Y creo que también ahí hay una crítica que vamos a hacerle al pobre Nasser Ali, pero es una lectura un poco ambivalente, ¿no? Porque por un lado entendemos todo lo trágico de esto de estar en estructuras sociales que uno no puede tomar decisiones. Bueno, él era músico y el padre no aprobó el casamiento, entonces Claro. hay una estructura muy rígida de decir, no, amor romántico no, amor que te conviene. No te Exacto. conviene, muchacho, porque es músico. Es músico, sí. Entonces, Y una parte del libro dice que en ese entonces ser músico era igual que ser un payaso. Dice una parte, sí. Entonces, bueno, el padre de Irán no lo aprueba en absoluto, dice, no es músico, no. Aquí Claro. no existe, no va a haber y no existe un casamiento, no. Sí. Y bueno, y Nasser Ali también se ve como presionado por su madre, ¿no? De decirte, ay, ¿por qué no te casas con Naid? Entonces, ¿por qué no te casas con Naid? Porque incluso Naid estaba enamorada de él desde que era niña. Sí. Y él era un adolescente, ¿no? Entonces se conocen desde que ella era niña y la mamá lo empuja a él. No, que ella es buena, no sé qué, y te tienes que casar. Es como, y él, bueno, sí, me tengo que casar. Bueno, se casó con ella, tuvieron 4 hijos, pero él siempre estaba pensando en Irán, incluso hacía su música, todo con esa ilusión, con esa musa que era Irán, ¿no? Claro, pero igual, o sea, más allá de lo rígida que puede ser una estructura social, siempre hay historias de gente que se escapa. O sea, incluso, por ejemplo, en la sociedad japonesa se estaba también eso de, bueno, cuando se enamoraban se escaparon por amor. Ah, claro. Pero bueno, Nasser Ali no toman, o sea, lo acepta y Irán acepta También, sí. lo que decide el padre, entonces bueno, es doloroso para los dos. Para los dos, tal cual. Y incluso hay una parte también del libro donde está con el maestro, el que le regala el tar, y le dice que aproveche ese amor, porque le dije, ¿cómo vas a componer canciones teniendo una esposa que te da rabia no sé cuántas veces al día? No, por ella no vas a componer ninguna canción, vas a componer canciones por ese amor, esa ilusión, ¿no? Irán iba a estar en cada nota. Exacto, que Irán iba a estar en cada nota, exacto. Sí. Sí. Y bueno, a mí lo que me sorprende de Satrapi es eso, ¿no? Que ella muestra la historia, ella solo muestra, ella no da nada de opinión, no juzga nada, solo aquí está. Esto es, y aquí está. Exacto. Bueno, llegamos a mi bloque favorito, que es bueno, esto de poner en contexto, porque las obras, obviamente los libros no flotan solos, no van a la deriva, hay conversaciones teóricas, ¿no? De contexto muy ricas que rodean y amplían la obra, ¿no? La discusión. Ok, y para empezar, vamos a empezar a hablar de Edward Said. Bien, la obra de él se llama Orientalismo, es un texto fundacional de 1978. Bueno, y Said argumenta que Occidente construyó una imagen de Oriente, de lo oriental,
Una proyección de sus propios miedos y deseos, una imagen exótica, atrasada, sensual y racional. Y que esa imagen tenía y tiene consecuencias políticas y culturales reales. Sí, ahí lo que argumenta es esto, ¿no? Que Occidente exotizó, o sea, hay temas que son exóticos para ellos, pero Satrapi no lo hace así. Dentro de este contexto, lo que hace ella obviamente es presentarse como iraní, no, es una iraní migrante que vive en Francia, que publica en francés, ¿no? Pero sin embargo al lector occidental le da estas escenas muy domésticas, típicas. Claro, sí, es como muy cotidiano las escenas, la historia, qué es lo que puede pasar en cualquier familia, ¿no? El amor, la tristeza. Bueno, y esto es un acto político, siempre hablamos de esto, ¿no? O sea, de la manera en que uno lo narra, la normalidad de un pueblo, ¿no? El discurso dominante es resistencia, ¿no? De algún modo lo que hace Satrapi al relatar estas vidas tan cotidianas, historias de la gente común, lo que está haciendo es ir en contra de ese discurso que exotiza el Oriente. Sí. Satrapi entonces es consciente de su propio lugar enunciativo, ¿no? Y escribe como diáspora, ¿no? Desde París. Tenemos ahí un elemento, un componente migrante importante que eso genera las tensiones, ¿no? Y también esto nos llevaría a Homi Bhabha y su concepto de hibridez cultural, ¿no? Bhabha habla del sujeto colonial o postcolonial que no pertenece del todo ni a su cultura de origen ni a la cultura dominante en la que se integra, y este entrelugar produce una identidad compleja, contradictoria y productiva. Satrapi entonces también la encontramos como un sujeto híbrido porque ella, y los libros de ella también lo son, ¿no? Sí. Porque ella es migrante, los padres deciden mandarla a Austria, Europa creo, a estudiar, y bueno, ella se termina quedando en Europa, en Francia precisamente, escribe en un idioma que tampoco es el de ella, pero obviamente que maneja muy bien, y bueno, escribe también desde una narrativa, o sea, desde las novelas gráficas, ¿no? Con un formato occidental, pero con una estética profundamente de ella, ¿no? Que está muy influenciada por la miniatura persa, los azulejos, el arte islámico. Claro. Sí, y la forma misma del libro es una negociación entre estas dos tradiciones. No sé qué te parece. Sí, totalmente. A nivel estético, por ejemplo, ella elige como... Se van a dar cuenta cuando ven la obra, es blanco y negro, sí. Sí, no tiene matices, o sea, no tiene grises. No, exacto, es así, tal cual. Sí. Y también es importante decir que ella también es autora de Persépolis. Ah, sí. Que es un libro, creo que es autobiográfico, sí, ¿no? Sí. Pueblo con Ciruelas también habla del duelo, ¿no? Yo creo que ese es el tema central. Y bueno, del duelo no podemos dejar atrás a Sigmund Freud, ¿no? Que él habla sobre esa melancolía, ese duelo que se tiene, porque Nasser Ali era melancólico, ¿no? De por sí tenía la música, esa melancolía, ¿no? Esa pérdida del objeto amado, en realidad uno sigue sufriendo. Claro. No lo puede soltar. Claro, o sea, Nasser Ali estaba con su instrumento, con ese amor de Irán, no podía él soltar eso, entonces lo que decidió pues es morir, ¿no? Hay algo muy interesante que es en esta pérdida, ¿no? En esta melancolía freudiana, el yo se vuelve contra uno mismo. Y el melancólico no dice el mundo falla, sino yo fallé, Nasser Ali entonces se culpa y se borra. ¿Y cuántas veces nos pasa? Yo en eso creo que uno puede llegar a empatizar en el dolor, ¿no? De cuando uno pierde algo, de no poder procesar todo el duelo, porque bueno, el duelo uno es como, tiene que pasar por ese túnel, pero bueno, transitar el duelo es importante para no caer en un estado de melancolía. De autodestrucción también. Claro. Sí, y qué increíble hablando del duelo, porque bueno, Nasser Ali lo vive perdiendo perdiendo la ilusión de un amor, pero también emigrar, ¿no? Emigrar también haces un duelo también. Claro, hay muchas formas de duelo, ¿no? Y lo importante es eso, como poder soltar lo que dejamos atrás y ver que hay algo más adelante. Sí, esto nos lleva también a Erwin Connell, que habla sobre la masculinidad hegemónica, y Connell lo que hace es analizar las formas de ser hombre que tienen que ver con esto de mostrar fortaleza, no permitirse llorar y llorar en público menos,
de no pedir ayuda, ¿no? De que eso se convierta en la norma, o sea, que sea lo normal y que el hombre no llora, no pide ayuda, y que eso produce tanto un daño como interno como externo, sobre todo interno. Sí, sobre todo interno, ¿no? Y incluso uno también se puede cuestionar a Nacer Ali. Uno dice, pero ¿por qué se dejó morir teniendo a una esposa, a 4 hijos que estaban ahí presentes? ¿Por qué? Uno se puede cuestionar también de decir, no, él tenía todo, ¿no? Tenía una familia, tenía todo, ¿por qué, no? Claro. Y Satrapi no lo romantiza y lo muestra tal cual es, incluso parece que entablar un diálogo con su tío abuelo diciéndole te entiendo y entiendo lo que te pasó. Y curiosamente, paradójicamente, no sé cómo decirlo, Marjane Satrapi termina falleciendo. Bueno, la familia lo que da cuenta es que fallece por tristeza, porque su esposo falleció en abril del 2025, claro, que era el amor de su vida. Sí, entonces uno ve ese estado de melancolía, ¿no? De pérdida de sentido cuando uno tiene una pérdida tan grande. Tan grande, tal cual. Sí. Incluso, bueno, en el libro Satrapi entra como un personaje también, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que Nacer Ali es su tío abuelo. Claro, sí. Cerrando el bloque, vamos a hablar de Walter Benjamin y la figura del narrador, ¿no? En su ensayo de El narrador en 1936, Benjamin lamenta la muerte de la experiencia, que es la experiencia transmisible, la historia que se pasa de boca en boca entre generaciones, ¿no? Sí. Que esto que es impresionante, ¿no? Porque es como el dolor, cómo se pasa también de generación en familiares, ¿no? Que era lo que estábamos hablando de la muerte de Nacer Ali con la muerte de Satrapi. Es una carga que se pasa de generación en generación, ¿no? Sí, no, hay cosas que por más que se tapen, se mantiene como una información. Sí. Lo que pasa es que te pasa en los genes, te pasa toda esa información de tus tatarabuelos. Sí. Bueno, Satrapi es una narradora benjaminiana, digamos, ¿no? Porque recupera una historia familiar, una experiencia, ¿no? Que se iba a perder si ella no la contaba y ella la está transmitiendo, ¿no? ¿Cuántas historias hay de nuestra familia que a veces las escuchamos y no las podemos entender? Sí. ¿No? Y lo impresionante de Satrapi es que es una historia que pasa en cualquier familia, ¿no? Uno sabe cómo poner eso. Ella era una artista, una genia total. Claro, sí. Porque esas historias muchas veces no nos llegan. No. O que la familia no va a hablar de por qué muere un familiar. Viste que esas historias en general como que medio que se tapan. Pero bueno, la novela gráfica le permite a Satrapi este acto de memoria oral, ¿no? Algo que para ella también es una tradición, la tradición oral persa, de poder narrar oralmente, ¿no? Las historias comunes, ¿no? que unen, ¿no? Los relatos. Ella lo transmuta, lo transforma en la novela gráfica, ¿no? Sí, y es impresionante cómo los dibujos te transmiten también esos sentimientos que va generando, ¿no? Y lo impresionante que es, y cómo cuenta la historia, ¿no? Que nosotros nos vamos adentrando en la historia y nos vamos dando cuenta cómo era la vida con su hermano, cómo vivía con su esposa, la relación con sus hijos, ¿no? Y también la muerte de la madre de Nacer Ali, que se muere fumando, ¿no? Claro. Se muere de tanto fumar y ella le dice, por favor, hijo, déjame morir. Le dice, ya no estés rezando para que yo me quede en este mundo, yo ya me quiero ir, porque era él el que rezaba, que no quería que su madre se muriera. Y ella le dice, déjame, anda a comprarme cigarrillos y que ya me quiero morir. Entonces se murió como una nube de polvo de cigarrillos, ¿no? Sí, pero a su vez como que también ella de algún modo le da como un giro medio poético, ¿no? Porque poético o espiritual, porque habla esto como de... Sí, como que ella se murió en esa nube de... Esa nube de humo era como el espíritu que era muy intenso. Y a mí lo que me impresionó es la visita de Azrael a él. Es el ángel de la muerte, ¿no? Claro.
Entonces a mí me impresiona cómo ella lo pone no como algo sobrenatural, ¿no? Es como una visita de alguien normal. Exacto, no es como algo así, wow, se presentó el ángel. No, es como que este es el ángel de la muerte, te vine a visitar porque bueno, ya en un ratito ya te va a tocar, casi que no. Vine a verte cómo estaba todo. Sí. También hay una parte donde Nacer Ali le dice, ya es muy tarde para la muerte. Le dice, sí, ya es muy tarde. Le dijo, ya, o sea, ya te toca, cuando te toca. Entonces, y le cuenta una historia de... En los tiempos de Salomón, Dios le ordenó al ángel de la muerte que tenía que quitarle la vida a un tal Asur en la India. Él le dice que le tiene que quitar la vida en la India. Claro. Y Asur está en Jerusalén. Entonces viene Asur, ve a Israel en Jerusalén y se queda asustado. Y también Israel se asusta de ver a Asur porque dice, ¿por qué estás aquí, verdad? La cosa es que viene Asur y le va a rogar al rey, no sé si al rey o bueno, al Salomón, y le dice, no, me quiero ir, porque él sentía que se lo iba a llevar a Israel, ¿no? Y se va a la India. Lo manda a la India. Entonces ahí lo va a buscar a Israel porque ahí era donde iba a morir Asur en la India. No, claro. Es muy genial. Sí, habla un poco eso de la no escapatoria. No hay escapatoria de la muerte, exacto. Cuando te toca, te toca. Sí, creo que acá hay algo conciliador, que es cuando hay un tiempo de vida y de muerte que cada uno tiene, como respetar ese tiempo. Sí, ¿no? sí. Bueno, cuando llega el ángel de la muerte, llega. Pero bueno, lo particular es que no tiene ninguna imagen como demoníaca, ni nada. Es un ser como hasta, hola. Sí, que tampoco lo juzga, tampoco solo te viene a visitar cómo va todo por acá, ¿verdad? Claro. Bueno, yo creo que Satrapi, a pesar de todo lo que dijimos sobre la complejidad, termina siendo un poco condescendiente, ¿no? Con la mujer de Nacer Ali, con Faranguís, ¿no? ¿Cómo? Bueno, Faranguís rompe el tar, ¿no? En un momento de frustración. Faranguís se llama. No es Naid. Faranguís. Faranguís, pero no es Naid. Bueno, Naid rompe el tar en un momento de frustración y en ese acto es condenada, ¿no? Moralmente para el resto del libro. Nacer Ali la borra emocionalmente y el libro no hace nada tampoco para sacarla de la cancelación. La cancelación, sí, tal cual. Es un obstáculo, ¿no? No, realmente la vemos primero como una mujer, una tortura, porque la ves súper amargada, después viene y la rompe el tar. Tampoco Satrapi no da tampoco la perspectiva de Naid. Sí, no. Ella solo muestra su historia porque ella lo va a visitar en algún momento en su habitación y ella le dice lo enamorada con lo que ella se casó, que lo amaba y todo, pero él ya la tiene condenada. Claro. Ella sale llorando de la habitación. Claro, porque igual se nota que Nacer Ali tampoco es que fuera muy presente como padre, ¿no? Se nota. Yo juzgándolo un poco aquí. Nosotros sí lo podemos juzgar. No se notaba que fuera muy presente como padre, ¿no? Entonces la pobre cargaba, porque incluso ella trabajaba también. Sí. Trabajaba y se encargaba de los 4 hijos. No se imaginan esa carga mental que puede tener esa mujer para decidir romperle ese tarro. Bueno, eso fue las extras analizando Pollo con ciruelas de Marjane Satrapi. Bueno, tienen que irlo a leer. Y bueno, y comentarnos y seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle a la campanita de YouTube para que les avise cuando hay un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Y bueno, síganos y vayan a los siguientes episodios, a los anteriores. Sí, bueno, chao. Sí. No sé, el tar es como un violín no, es como una guitarra, como una guitarra, ¿no? Una mandolina, parece. Claro, sí, tal. Vamos a brindar primero. Sí, salud. ¿Esto de qué es? ¿De Argentina? Sí, es Malbec. Está suavecito, Es riquísimo, sí. Toma 2.